El mundo no es un lugar malo, no por personas que hacen mal, sino por personas que no hacen nada para evitarlo. Buenos días, soy la estudiante Nicole Michelle Preso Flores de la Institución Educativa Javier y curso el último año de secundaria. En esta oportunidad estoy presente aquí para mostrarles mi biblioteca virtual. Siguiente, les paso a explicar. Y ya, aquí empezamos, pueden ver, aquí tengo 4 textos. El primero es escribimos nuestro ensayo argumentativo. Acá tengo las normas acá para guiarnos y mi texto principal con el título de mi texto de las festividades peruanas en relación con la contaminación ambiental y el cuidado de la salud. La lectura del ensayo argumentativo. El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente en la educación escolar. Todo eso abarca asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. Vamos a iniciar con la lectura del ensayo argumentativo. Aquí nos evaluamos, luego seguimos con el respeto por los derechos de autor, tarea pendiente en la educación escolar. Aquí tenemos varios textos en los cuales es humillado, como pueden ver aquí en la columna, es humillado cada texto y también he sacado la idea principal. Para que tengan conocimiento de los textos, vamos a leer primero la idea principal y luego el humillado. En el primer texto, en el primer párrafo, la educación básica y secundaria media tienen una tarea pendiente con respecto al autor por los derechos de el humillado viene a ser el contexto de todo. Se necesita colocar énfasis en que los alumnos lo ataquen, pues los preparan para llevar a cabo superiores trabajos académicos en su educación preeminente. En el segundo es, en todo el párrafo, los estudiantes frecuentemente deberán apoyarse en obras de autores reconocidos en el tema sobre el que trate del trabajo. Viene a ser el semillado de trabajos académicos en los cuales precisamente van a usar y citar obras de varios autores. En la educación a continuar una misma composición, que es la introducción, desarrollo y su conclusión, que critica, que evidencia la posición del alumno y la bibliografía. En el tercero ya es más corto. Es la idea principal. Los estudiantes a desarrollar habilidades para utilizar obras de otros autores en sus trabajos escolares. Presentan 2 motivos que fomentan el respeto y el derecho del autor. Aquí el sumillado es, en la mayoría de los casos, la exigencia y rigurosidad con el procedimiento de evaluación y de fuentes de información de grado estudiantil frecuentemente suelen ser bajas. Varios alumnos asumen que tienen las posibilidades de usar de cualquier forma, según una investigación que el 80% de estudiantes plantea haber copiado y pegado información de internet sin citar la fuente por lo menos una vez al anterior. Aquí tenemos otros textos más. En el primero de la segunda hoja, los estudiantes asumen que si una obra está publicada en internet, la pueden usar libremente. Es claro entonces que una vez que quieran usar en sus trabajos estudiantiles una obra hecha por otra persona, lo primero que deben hacer es consultar bajo licencia de cuál está publicada. En el segundo, esta licencia otorga protección a la creación expresada a través de los géneros literarios y o artísticos. El derecho de creador conserva 2 puntos muy importantes de una obra, el moral y el patrimonial. El derecho moral es ese que debe salvaguardarse a personalidad del creador en relación con su obra y designa el grupo de facultades destinadas a aquel fin. Con ejemplo de conservar su totalidad, elegir las maneras de divulgación, hacerse modificaciones y retratarse hacia ellos. Vamos a bajar.
En último, la autora ha renunciado a los derechos patrimoniales, eso porque ha transcurrido 80 desafíos antes de su muerte. Los estudiantes a desarrollar habilidades necesarias para que puedan utilizar las obras de otros autores en sus trabajos escolares. Dado que buena parte de la información confiable procede de los textos, todos los derechos son reservados. Esto es clave que desarrollen capacidades para citar de manera correcta, puesto que esta es la manera más comunicativa y desempeña de usar lícitamente una obra amparada de derechos del creador. Ya en el penúltimo texto, la citación es clave para incorporar contenido de otras fuentes a nuestros textos. Así se parafrasea, se debe dar crédito a las fuentes de información. La herramienta en la línea APA, From Citation Generator, ayuda a los alumnos a llevar a cabo de manera correcta referencias bibliográficas siguiendo esta regla. La citación es clave para integrar contenido de otras fuentes a textos propios. Y el último, con la idea principal, los estudiantes deben desarrollar habilidades de reconocer y usar apropiadamente las obras amparadas con diferentes tipos de licenciamiento, así como para citar o para ofrecer correctamente información. Volvemos a la biblioteca y ya hemos leído que es la lectura de ensayo argumentativo. Nos vamos a nuestro ensayo que escribimos. Empezamos desde aquí. Dice, en esa actividad recordaremos la estructura del ensayo argumentativo. También planificaremos, escribiremos y revisaremos para dar a conocer nuestra postura y los argumentos que sustentan la tesis con el fin de generar reflexión y conciencia en nuestro entorno. Bajamos y aquí nos piden unas preguntas. Después de leer te pedimos que respondas a las siguientes preguntas. ¿En qué festividades se usan los pirotécnicos? En algunas festividades donde se usan los pirotécnicos son en Navidad, Año Nuevo y algunas celebraciones religiosas, tales como el mes morado, el Señor de los Milagros. La segunda pregunta, según el Ministerio de Salud, ¿cuáles son las consecuencias que el uso inadecuado de pirotécnicos puede tener sobre la salud? Las quemaduras, daños auditivos y enfermedades respiratorias. La autora propone 3 aspectos a los que afecta el uso de los pirotécnicos. ¿Cuáles son? Daños al ser humano, la contaminación ambiental y auditiva y los perjuicios hacia los animales. Y la última pregunta, ¿qué opinas de la postura de la autora sobre el uso de los pirotécnicos? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué aspecto no compartes su opinión? ¿Por qué? Opino que la autora tiene razón. Estoy de acuerdo en que debería prohibirse la fabricación, venta y uso de los pirotécnicos. Completa el siguiente cuadro ordenando tus ideas. Mi tesis, asumir una postura en la relación a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el entorno de las festividades. Pueden influir de manera negativa sobre el procedimiento de los productos indeseados con secuelas frecuentemente irreversibles. Ese es mi primer argumento. En el segundo argumento, la preocupación de la sociedad es el cuidado de preservación ambiental con el fin de remediar los perjuicios que el ser humano ha provocado y evadir que se siga deteriorando. La utilización de los plaguicidas en los cultivos se ha considerado que ocupan dichos compuestos es imprescindible para mejorar y defender o optimizar estos productos. Esa es mi planificación hacia mi texto. Consiguiente, vamos a leer un poco de las normas APA para guiarnos. Empezamos con las citas y referencias bibliográficas. Son 64 páginas, ya que nuestro profesor nos ha mandado un material muy explícito para entenderlo, así que lo voy a tratar de resumir para no hacer un video tan largo y no se borre mejor. Vamos a leer primero la reflexión. ¿Qué son los derechos de autor? Son los derechos del creador de las obras literarias, artísticas y o científicas.
y la diferencia de qué es el plagio. El plagio es tomar una idea textual gráfica sin realizar la debida citación del autor. Nos vamos a formato APA para presentar los trabajos escritos. Aquí nos manda cómo el material debemos enviar, a qué distancia, qué medida, a qué longitud, el tipo de papel, el párrafo y el tipo de letra. Consiguiente, también nos vamos a cómo citar. ¿Cómo citar? Es un texto, es una expresión parcial de ideas con referencia del origen de la fuente. En la cita ofrece información del autor y año de la publicación. Tipos de citación. La cita textual o directa. Esta cita significa la transcripción exacta de la idea de un autor. Su longitud determina la forma de presentación de la misma cita textual. Si tiene menos de 40 palabras, agregue comillas alrededor de las palabras e incorpore una cita de su propio texto. No es necesario ningún formato adicional. Aquí viene la cita directa. En que la cita directa debe tener, entre paréntesis, menos de 40 palabras. Ejemplo, aquí podemos ver que comienza con comillas y termina en comillas. En el texto viene a ser como un ejemplo: los procesos educativos en entornos virtuales constituyen una secuencia de actos concatenados y estructurada en varios niveles y dimensiones. El apellido, el año, la página y el punto. Seguimos bajando a cita textual entre paréntesis de más a 40 palabras. Esto nos da el ejemplo que tiene más de 40 palabras con el apellido y el año, la página y los datos al fichar de la cita. La cita debe ir con sangría a 1.27 centímetros. Bajamos a que también nos da otro ejemplo de la cita textual directa. La cita indirecta. Esta cita indirecta o cita parafraseada se emplea cuando un escritor toma una idea de un autor, pero no la transcribe exactamente, sino adecuada con sus propias palabras. En este caso se omite el dato de la página. Ejemplo, los métodos de educación virtuales establecen una serie de hechos vinculados de una forma distribuida bajo diferentes niveles de abstracción, que también tiene el apellido y el año. Esto viene a ser los datos al final de la cita. Nota importante: en caso de que no exista año de publicación, se debe colocar la abreviatura S.F. en minúscula, que significa sin fecha. Si se tiene una idea de la fecha aproximada de la publicación del documento, se coloca el término de latín circa, abreviado a C minúscula, que significa alrededor o acerca de. Constitución política de Colombia, lista de referencias, formato APA para la presentación, acá están las referencias, el nombre, el interlineado doble y la seguridad de 27 centímetros. En la lista de todas las fuentes o materias que usan a lo largo del trabajo escrito, se ubica al fin del texto con el fin de facilitar información sobre las fuentes consultadas. Elementos de una referencia. La referencia de un documento debe contener autor, quién es el responsable, fecha, cuándo fue publicado, título, cómo se llama, fuente en donde se puede recuperar. Y aquí son más ejemplos de lista de referencia. Creo que lo he tratado de resumir a lo más posible, pero que se entienda de lo que se necesita para tener un buen ensayo argumentativo. Nos vamos otra vez a la carpeta y ya hemos leído nuestro ensayo, escribimos nuestro ensayo en la planificación, en cómo guiarnos de las normas APA, y consiguiente es mi trabajo, que tiene con el título de Mi texto de las festividades peruanas en relación con la contaminación ambiental y el cuidado de la salud. En torno a todo esto va al título de la clase, que es Asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el entorno de las festividades. Vamos a presentarles mi texto.
Consiguiente, con el título de las festividades peruanas en relación con la contaminación ambiental y el cuidado de la salud. Las festividades peruanas exponen una contaminación ambiental y el cuidado de la salud. Por lo tanto, este trabajo tiene como propósito exponer la implicación de los seres humanos en el deterioro ecológico y cómo este contexto está repercutiendo negativamente en la salud. Además, se aborda la influencia del uso inadecuado de los pirotécnicos en la conservación del medio ambiente. La gente al interactuar con el grupo de recursos que los circunda, como los pirotécnicos, pueden influir de manera negativa sobre él, lo cual produce efectos indeseados con secuelas frecuentemente irreversibles. Una vez que esto pase, estamos en presencia de un problema ambiental. Actualmente, una de las mayores preocupaciones de la sociedad es el cuidado y preservación del ambiente, con el fin de remediar los perjuicios que el ser humano se ha provocado y evadir que éste siga deteriorándose. Debido a esto indirecta o de forma indirecta, perjudica la salud y la paz de los hombres y el de los demás organismos. La contaminación ambiental es un proceso repetitivo que implica todos los seres del ambiente, ya sea del aire, del agua y del suelo. Y a partir de cualquier visión, a los organismos vivos, tanto como emisores como receptores de los contaminantes. La proporción de contaminantes que aportamos van comprometiendo todos los días la calidad ambiental de nuestro mundo, y la gran mayor parte de ellos son procedencia antropogénica. Dichos contaminantes fueron el efecto del desarrollo de los procesos de industria tipo agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, sin una idónea planificación y sin considerar los impactos del medio ambiente. Una ejemplificación es decir, la utilización de los plaguicidas en los cultivos. Se ha considerado que ocupar dichos compuestos es imprescindible para mejorar, defender y optimizar estos procesos. Sin embargo, no se ha detenido presente que las secuelas del medio ambiente y la remediación de la contaminación originada tienen la posibilidad de ser más costosas. El crecimiento considerable en la implementación de dichos contaminantes del medio ambiente se va agravado si consideramos que varios de ellos se han convertido en contaminantes recalcitrantes, bien sea por el extenso tiempo de exposición, por la proporción o por el tiempo de moléculas depositadas en el ambiente. Dichos contaminantes también más persistentes y, como ya se dijo, es decir, un proceso repetitivo. Por consiguiente, al afectarse el ambiente, nosotros mismos además resultamos dañados debido a que somos receptores finales de los mismos. Ante la problemática que se presenta cuando un contaminante se acumula en un ambiente determinado, se ha descubierto que los microorganismos juegan un papel determinante en la degradación de los contaminantes. Los microorganismos son organismos tan pequeños que generalmente son imprescindibles para el ojo humano. Sin embargo, son ellos los causantes de la degradación o transformación de una gigantesca proporción de contaminantes. Dichos minúsculos organismos poseen la función de realizar procesos de transformación de moléculas contaminantes de forma natural, debido a que, en condiciones favorables, toman el contaminante como primordial fuente de energía para su metabolismo y generan la transformación o degradación del combinante. En el mejor de los casos, logran transformarlo en una fuente primordial para el ambiente. En otras ocasiones, en el proceso de transformación logran llevarlo a una molécula más sencilla que podrían ser degradadas por otros conjuntos de microorganismos. Ahora debemos pensar, existen un sinfín de microorganismos con capacidad de cambiar el ambiente, ya que trabajan de forma conjunta para degradar los contaminantes. Diferentes tipos de microorganismos aparecen en diferentes etapas del proceso según sus habilidades para intervenir la o las moléculas relacionadas. No obstante, los procesos industriales evolucionan y se ejecutan a un ritmo tan acelerado que no es viable utilizar los procesos de transformación que los contaminan a la misma rapidez que dichos se crean. Por ello, es elemental una conciencia ambiental selectiva dirigida a reducir o cambiar los procesos generadores de contaminantes. El correcto desempeño de la contaminación ambiental se ha convertido en un tema tan importante de la sociedad, que ha sido elemental la formación de expertos con conocimientos especializados que logran proponer alternativas de funcionamiento y resoluciones oportunas y efectivas en estos inconvenientes. Por consiguiente,
Dichos expertos poseen la responsabilidad social de liderar programas de enseñanzas ambientales, orientados a mantener el control de reducir o remover la contaminación. Estas enseñanzas deben tener un enfoque vertical, o sea, con hincapié particular en los miembros menores de la sociedad, debido a que a ellos quienes van a crear un ambiente verdadero y duradero. De la misma forma, se necesita proclamar el razonamiento en temas del medio ambiente y hacer que esta sea un carácter famoso que permite a todos los sectores de la sociedad, en especial a los habitantes del área rural. Y son aquellos de los productores agrícolas y agruparios quienes se apropian de los conocimientos del medio ambiente y lo usan en sus cultivos o proyectos productivos. El tema del desarrollo sobre la base de la conservación de la riqueza natural y la herencia cultural de los pueblos y naciones reclame una verdadera transformación del ambiente, no solo en el sentido de las exigencias, en el desempeño integral de los recursos naturales, sino de la aparición de una totalidad nueva étnica organizada en esencial nociones, conceptos y reacciones de convivencia armónica, responsabilidad, austeridad, respeto, igualdad, sostenibilidad y solidaridad. Consiguiente les presento la biblioteca. Y como pueden ver, ya les mostré las 4 carpetitas que he elaborado. Espero que esto sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.